Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Nuestros invitados del día son la doctora Araceli Denise Díaz Pedrosa. Ella es licenciada en Gerontología, maestra en Estudios Culturales, doctora en Ciencias Sociales y docente distinguida IEXPRO. El doctor Esteban Salinas Ordaz. Él es licenciado en Sociología, especialista en Educación Alternativa, maestro en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Desarrollo Humano y egresado y docente distinguido IEXPRO. Y el licenciado Cristian López Miles. Él es licenciado en Enfermería, responsable del turno vespertino de la Casa Hogar de los Ancianos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invitado especial IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a un evento más de IEXPRO Café. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Quiero presentarme con ustedes, mi nombre es Araceli Muñoz Magaña y vamos a estar junto con los panelistas acompañando esta deliciosa tarde en conmemoración al Día de los Abuelos. Y el tema del día de hoy es extraordinario. Quiero comentarles que se llama Una corona de sabiduría, la joya de nuestros abuelos. Y para dar inicio a este evento tan importante, conmemorando nuevamente el Día de los Abuelos, quiero leerles algunas palabras que tenemos preparados para todas esas personas que significativamente han marcado nuestra infancia. Los abuelos, con sus años vividos, acumulan un tesoro inigualable, la experiencia. Esta experiencia se convierte en una corona de sabiduría que los adorna, y su legado, sus historias y enseñanza son una joya que enriquece nuestras vidas. En este IEXPRO Café vamos a platicar acerca de la importancia de este legado, de cómo influyen en nuestras familias y comunidades y de qué manera podemos honrar su sabiduría. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos a 3 panelistas extraordinarios, los cuales voy a tener la oportunidad de presentarlos el día de hoy. Y bueno, quiero presentar primeramente a mi tocaya, la doctora Araceli Denise Díaz Pedrosa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Tocaya. Qué gusto saludarles allá en el auditorio. Qué gusto saludar también a quienes nos siguen desde las redes sociales. Y un honor estar aquí con todas y con todos ustedes compartiendo con colegas, el doctor Esteban, y con ustedes allá en el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Quiero permitirme leer un poco de la experiencia y de la formación académica que tiene usted para que el auditorio pueda conocerlo un poco más. La doctora Araceli Denise Díaz Pedrosa cuenta con un amplio conocimiento en el área de gerontología. Desde el 2015 a la actualidad, ha asistido e impartido diversas ponencias y talleres relacionados al envejecimiento con perspectiva en cursos de vida. Conferencista y docente activa en diversas universidades, tanto públicas como particulares, en materia de género, cultura, sociedad, seminario de adulto mayor y gerontología, entre otros. Cuenta con la siguiente formación:
cursos de especialización como cómo envejecemos, una mirada transdisciplinar por parte de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, y también forma parte de la Asociación de Gerontología en pro del envejecimiento con cursos, capacitaciones, talleres y conferencias. También cuenta con diversas publicaciones en capítulos de libros y artículos en revistas sobre la temática de vejeces, género, cuidado y envejecimiento. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahora voy a darle la bienvenida al doctor Esteban Salinas Ordaz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros del panel. Buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí revisando este tema que me parece es fundamental. Y pues invitamos a la audiencia a que se conecte y también que participe con las preguntas que consideren pertinentes. Muy buenas tardes a la universidad y a todos los que coordinan este proyecto, esta charla de YEXPO Café. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero leer un poco de su preparación. Dice que el doctor Esteban es actualmente docente en diversas instituciones educativas dentro y fuera de la ciudad del estado de Chiapas. Fue jefe del Departamento de Humanidades, coordinador de Ciencias Sociales y realizó estudios y evaluación de políticas públicas desde la perspectiva socioeconómica para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. También formó parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social y supervisor paramédico y también en el Programa de Desarrollo Comunitario. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, aquí en el set nos acompaña el licenciado Cristian López Miles. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a los doctores que nos acompañan y pues muy feliz de haberme invitado a esta conferencia y un agradecimiento muy fuerte a la universidad por esta invitación. Ay, muchísimas gracias, A usted. licenciado. Quiero leer un poco para que también nuestro auditorio pueda conocer la formación del licenciado Cristian. Él se desempeña como responsable del turno vespertino del área de enfermería y servicio social en la Casa Hogar para Ancianos número 1 de nuestra ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En este rol, su labor es fundamental para garantizar la atención integral de los residentes, supervisando y coordinando todos los cuidados médicos, además de guiar a los estudiantes de servicio social, inculcándolos de valores y conocimientos necesarios para un trato humanitario. Además de su labor, el licenciado López Miles ha contribuido al sector público a través de trabajo social en la clínica del IMSS número 13. Esta experiencia en un entorno clínico de alta demanda, que refuerza su capacidad para manejar diversas situaciones médicas y su habilidad para trabajar con muchos equipos en este espacio. Entonces, bienvenido, Muchas gracias, licenciado. doctora. Gracias por... Y bueno, después de leer toda la formación de nuestros especialistas del día de hoy, quiero comentarles un poco cómo va a ser la dinámica que vamos a tener en esta hora, que el auditorio nos va a estar acompañando con podernos ver y al cual también los invitamos a que puedan compartir, darle me gusta a esta transmisión y que mientras nos escuchan, puedan prepararse un café, un refresco y puedan disfrutar de este tema. Y bueno, la mecánica es la siguiente. Voy a realizar algunas preguntas en diversas rondas que vamos a tener hablando de diferentes temas, los cuales vayan relacionados a esta importante situación que viven los adultos mayores, ¿no? Y les voy a pedir que a partir de su experiencia ustedes nos puedan platicar un poco cuál es la visión que ustedes tienen y al finalizar vamos a tener una ronda de conclusiones. ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a empezar. Quiero pedirle por favor a la doctora Araceli si nos apoya con la siguiente pregunta y sería, ¿qué elementos conforman una corona de sabiduría, doctora? Muchas gracias por la pregunta. Me parece necesario compartirles también a quienes nos siguen desde las redes sociales, al público que muy amablemente está conectado, escuchándonos, que esta corona de sabiduría de nuestras abuelas y de nuestros abuelos no es este conjunto perfecto
ni tampoco es una colección de puros recuerdos también agradables. Considero en la experiencia colaborando con personas mayores que es la suma de múltiples experiencias y que estas múltiples experiencias son experiencias reales, es decir, con aciertos, con errores, con aprendizajes, pero también sobre todo con dificultades. Vamos a reconocer pues las generaciones también en las que estas personas se criaron y fueron también socializadas. Y considero que muchas veces se les pone como en este lugar idealizado, como si todo lo que dicen fuese una verdad absoluta o por el contrario, ¿no? Se les subestima por la edad y ahí podemos ver como las múltiples discriminaciones a las personas mayores, este viejismo que es la discriminación por edad avanzada y ninguna de las dos posturas es real. O sea, ninguna de las posturas de, pues es el sabio, es la persona que me va a guiar porque no tiene ningún error o no ha presentado ninguna dificultad en su vida, o viceversa, ¿no? La otra postura también muy estereotipada en donde se les coloca. Creo que su sabiduría está basada en haber vivido específicamente, pero también en haber enfrentado distintos contextos, desde económicos, que son contextos muy distintos quizás a los que nosotras y nosotros en otras etapas de nuestro curso de vida estamos enfrentando, pero por supuesto también sociales y personales, con toda la complejidad que existe. Entonces, ¿qué elementos podrían conformar esta corona de sabiduría como para ir acotando la reflexión? Me parece importante el reconocimiento de los aciertos, estas coronas de sabidurías llenas de aciertos, pero también como aquellas acciones o dificultades también se convirtieron en aprendizajes. No pensemos que esta corona se les otorga a las personas por solo haber cumplido 60 años. Esta corona, por supuesto, que está llena de, como repito, de acciones reales y estas acciones reales parten y por supuesto emergen del vivir. Y nuestra vida está llena de complejidades, está llena de retos, pero también de la superación de estos retos. Entonces yo podría decir que los elementos que conforman la corona tienen que ver con la vida misma, con sus retos, con sus vicisitudes, pero también con los aprendizajes. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante lo que aporta. Y partiendo de esto, doctor Esteban, entonces, ¿serían solamente recuerdos o hay algo más profundo en la experiencia de vida de nuestros abuelos? Pues buenas tardes a la audiencia nuevamente. Creo que como ya lo mencionó la doctora Araceli, en una explicación bastante clara y además con muchos elementos de realidad, me parece que el adulto mayor, para ir conformando un saber a lo largo de la vida, pues fundamentalmente tenemos que relacionarlo con el oficio de vivir. Y el oficio de vivir no es una línea recta, tiene demasiadas curvas, tiene diferentes puntos de intersección, pero también tiene desviaciones. Y en esas desviaciones pensemos en que puede haber desaciertos, puede haber errores, puede haber confusión, pero finalmente el desafío del oficio de vivir pues está determinado también por los contextos. El contexto familiar, el contexto de los roles que van asumiendo los padres, los abuelos, los hijos. Y en ese sentido, me parece que aquí la acumulación de experiencias no solo es efectivamente una situación de eh, acierto, sino también de una serie de experimentos que va realizando el adulto a lo largo de su vida para tratar de resolver los desafíos que se le van presentando. Estos desafíos pueden ser en un primer momento con su propia pareja, en un segundo momento con los hijos, y una constante que siempre va a estar presente es la relación con los hermanos. Y esta relación con los hermanos a veces se vuelve bastante compleja en términos de conflicto, en términos de también, por supuesto, de relaciones de amor o incluso de distanciamiento.
Entonces, podemos encontrar en esta ruta del oficio de vivir una serie de situaciones que van a permitirle la acumulación de conocimiento, de aprendizajes, y estos aprendizajes con el tiempo se van a convertir seguramente en recuerdos. Y una característica fundamental del recuerdo es justamente la posibilidad de recuperar esta biblioteca mental para ver qué se puede hacer en situaciones similares y de esta forma poder afrontar nuevas situaciones eh, por parte de ellos, o incluso en la educación de los hijos tratar de darles Mm. por lo menos una ruta de por dónde empezar a encontrar, a resolver estos desafíos que se le van a presentar en la vida, ¿no? Entonces, no es una historia ideal, efectivamente, es una historia de contradicciones también. Muchísimas gracias, doctor. Y qué interesante los puntos que usted toca porque se relaciona mucho con la siguiente pregunta, ¿no? Esta función que cumplen las personas de la tercera edad en su función como abuelos, ¿no? Y entonces, licenciado Cristian, ¿de qué manera influye esta joya del legado de los abuelos en la dinámica familiar en el tema de la transmisión de valores? Influye mucho en cuestiones de que estoy de acuerdo con el doctor, la doctora Araceli y el doctor Esteban, en el cual pues son personas que ya vivieron, tienen mucha experiencia, tanto buenas como malas, crisis Ujú. personales, económicas y todo. Entonces va a se está perdiendo ese ámbito del respeto hacia al abuelo, ¿no? Entonces hay que ¿cómo me puedo decir? Se puede Incluirlos, integrarlos. integrarlos más a las nuevas generaciones, porque pues ya ve que está perdiendo. En este punto de vista donde yo estoy Ujú, actualmente laborando, este, la Corea Saudia se marca mucho al núcleo familiar. ujú, Lamentablemente donde estamos son abuelitos que pues, no tuvieron familia, se exacto. quedaron solitos y lamentablemente están ahí donde estamos nosotros, que es un albergue para adultos mayores. Por lo que se trata con el personal de nosotros es tratar de darles ese núcleo familiar que no tuvieron y de apoyarlos y cuidarlos para que no haya Ujú. ningún problema y tengan pues Ese cariño y ese ese, cariño ajá, que que les falta. sí. Sí, así es. Y pues posteriormente, ¿qué le puedo decir? Por Pues, ejemplo, por ejemplo, en mi caso, algunos de ustedes, como sabrán, y que nos están acompañando en la transmisión, pues yo me dedico de lunes a viernes a ser maestra de educación primaria. Y mire qué importante punto toca usted, ¿no? El poder integrarlos. Hay un aspecto muy importante. La dinámica económica que se está presentando hoy en día es de que muchas veces los padres tenemos que dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien, ¿no? así Hay es. algunos personas de la tercera edad que pues nos apoyan en este papel de ir a recoger a nuestros hijos y sobre todo el poderlos cuidar, ¿no? Pero qué importante es lo que usted dice, ¿no? Apreciar lo que ellos tienen, sus valores, sus conocimientos, como lo mencionaba la doctora Araceli, ¿no? No es algo mágico, no es el ser una persona ya de una edad grande, no es color de rosa, sino ver que con estas experiencias buenas y malas nos dejan un aprendizaje que debemos de llevar a nuevas generaciones, Así ¿verdad? es, doctor. Que es lo más importante. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo, doctora Araceli? ¿Quiere hacer algún Sí, comentario? muchas gracias. Creo que esta joya, justo ahorita volviendo a releer la pregunta, esta joya que nos transmiten, y lo pongo como entrecomillado, ¿no? La joya también con el título del panel, tiene un impacto desde múltiples aristas, como decía el doctor Esteban, muy concreto, sobre todo en la familia y en la forma en la que aprendemos también a relacionarnos porque no solamente es esta herencia de valores y de tradiciones, sino también son este conjunto de prácticas y de maneras de resolver los problemas que vamos aprendiendo día con día
familia. Entonces, estas figuras de abuelos y abuelas considero que son un enlace también en algunas familias. No vamos a hacer como homogeneizar las experiencias. En algunas familias puede ser, por supuesto, un enlace entre generaciones que aportan, por supuesto, la continuidad de conocimientos y de formas de vida, pero qué interesante poderlo ver desde la otra arista, que son sujetos con opiniones y experiencias que pueden cuestionar las formas de las dinámicas familiares, pero también no solo cuestionar, sino enriquecer lo que las nuevas generaciones creemos o hacemos. Entonces, me parece que reconocerlas y reconocerlos de esa manera puede evitar idealizarles y nos permite, por supuesto, mejor aprovechar el legado con mayor honestidad. Muchísimas gracias, doctora, doctor Esteban y también licenciado Cristian. Yo creo que todos los puntos analizados en este momento nos llevan a la siguiente ronda de preguntas, ¿no? ¿Cómo es que esta parte de nuestros abuelos o nuestros ancianos nacen en un tiempo, en una era, y al momento de estarse enfrentando hoy en día a la tecnología y a la innovación, debemos entonces redefinir cuál va a ser su función y cómo poder integrarlos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, nuevamente vuelvo con usted, licenciado Sí. Cristian, ¿en qué medida la experiencia de nuestros abuelos sigue siendo relevante en un mundo tan diferente al que ellos conocieron? Bueno, por parte de la juventud de ahorita que ya se dedica más a la tecnología, ya no es Ujú. tanto el escuchar al adulto mayor o al abuelo de los consejos que te puede dar. Sí. Se está perdiendo ese aspecto, en ese aspecto de querer escuchar los consejos de una persona ya se le dice sabias, que ya vivieron, ya tuvieron sus experiencias. Entonces hay que ver en la forma de complementar a esos dos aspectos, tanto la sabiduría de los adultos mayores, de los abuelos, tanto como la forma de llamar la atención de los nuevos o de Ujú. las nuevas generaciones para que se pueda complementar esos dos aspectos y así pues podamos ir de la mano y no haya tanto problema en cuestión con la juventud. Ok, ok, muchísimas gracias. Y doctora Araceli, la siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos de la sabiduría se han venido perdiendo y cuáles quizás tienen vigencia? Ay, muchas gracias también por la pregunta. Me parece que hay como dos puntos nuevamente de opinión y de vista y creo que hay aprendizajes en el presente que ya no funcionan y que incluso podrían sostener prácticas o visiones que consideramos en nuestra actualidad como injustas. Por ejemplo, la normalización de los roles rígidos de género, ¿no? Quizás también cuestionar esta parte de la transición que quizás en la época, repito, en la que fueron socializados y criados nuestras generaciones de arriba, nuestras abuelas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues ya no es lo que vivimos hoy en la actualidad, ¿no? Entonces sí considero el poder reconocer estas prácticas que más que a veces esta sabiduría, a mí me gusta mucho un letrero que sacan las mujeres mayores en las marchas del 8M que dicen, no sé si era amor o era silencio, ¿no? Y me parece también valioso que podamos dialogar ambas generaciones y poder reconocer lo que ahora consideramos injusto, como estas prácticas de normalización rígida del género o la aceptación de la violencia como parte de la familia en muchas de las generaciones de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, pero también poder reconocer las partes profundas de esta experiencia en donde, por supuesto, podemos dialogar con las formas de enfrentar las crisis, las capacidades que tuvieron también nuestras ancestras y ancestros de superar los problemas, de sostener redes cuando el Estado no está. Ahorita siento que pues pensamos como en un Estado asistencialista, paternalista, pero también volvamos a la época en la que nuestras abuelas y abuelos salían a la banqueta a platicar, se creaba comunidad y sí
es algo que se está, por supuesto, no me gustaría decir perdiendo, pero se está transformando. Entonces sí considero que tenemos que dialogar con estas dos posturas, con lo que ahora las juventudes pensamos como algo rígido, como algo que sigue reproduciendo la violencia o que siguen reproduciendo los estereotipos, pero también voltear a la otra parte, que es la parte de la comunidad. ¿Cómo se puede crear comunidad en estos entornos en donde ahora estamos más aislados que nunca? Estamos más aisladas que nunca, vivimos en estas eras individualistas, ¿no? Entre mientras yo esté bien, no me importa cómo esté el de al lado. Y creo que eso se está transformando, no de la mejor manera, pero sí es necesario un diálogo intergeneracional y yo siempre apostaré por diálogos intergeneracionales. Lo intergeneracional no es poner a dos generaciones únicamente en una actividad. Lo intergeneracional es que ambas generaciones puedan aprender unas de otras. Las juventudes que podemos aprender de las vejeces que pueden aprender de las juventudes y nutrirse y alimentarse mutuamente. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar esta ronda de preguntas, doctor Esteban, ¿cómo podemos equilibrar el respeto por la tradición y la sabiduría acumulada con la necesidad de adaptarnos a los cambios y adoptar nuevas formas de pensar y de actuar? Bueno, la tradición no permanece nunca en una sociedad de la misma manera, se va adecuando, se va modificando y de hecho van surgiendo nuevas tradiciones. Voy a poner por lo menos dos ejemplos. Digamos, si entendemos la tradición como una serie de costumbres, de creencias, de roles que se realizan al interior de una comunidad, esta se ha ido transformando de manera muy importante y los abuelos han sido una especie de puente que les ha permitido a las generaciones más jóvenes, digamos, establecer algunos mecanismos de apoyo para que ellos continúen con sus proyectos de vida. Por ejemplo, con mucha frecuencia en la Ciudad de México uno puede observar, y en todas, seguramente en todas partes del país y del mundo podemos observar cómo los abuelos se encargan de llevar a los nietos al preescolar o incluso a la primaria. Y particularmente en esta época en donde tenemos un número muy importante de mujeres madres solteras, y aquí, bueno, finalmente hay una serie de aspectos que se han ido modificando. A veces digamos, los pequeños recuerdan una serie de pláticas con los abuelos, ¿no? Y va a tener un impacto más adelante. Por ejemplo, hay valores fundamentales que tienen que ver con, no con una, sino con prácticamente todas las sociedades y que tienen que ver con el respeto, la solidaridad, la cooperación. Y justamente el abuelo lo que busca eh, reflexionar, porque tiene tiempo para observar lo que acontece en su alrededor, es de que lo más importante al interior de una familia y al interior de una sociedad es la cooperación. La competencia, hay autores como Maturana señala que la competencia no es consustancial a, digamos, a los seres humanos, sino que lo que es consustancial a los seres humanos es la cooperación y es lo que le ha permitido finalmente permanecer a lo largo de la existencia. Aquí también podemos ver un cambio muy importante en lo que ya decía la doctora Araceli, en el sentido de cierto predominio del individualismo. Pero este esquema también está en crisis. Se ha demostrado que la acción colectiva, la acción comunitaria, la acción solidaria contribuye a desarrollos mucho más sustantivos, tanto al interior de la familia como al interior de las sociedades. Hoy en día, por ejemplo, podemos observar que la tradición, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, también se va modificando constantemente, ¿no? Anteriormente había que aprender a escribir en la máquina. Hoy, después, a partir de los 90, se tuvo que aprender a entender qué significaba la fibra óptica
y las nuevas computadoras, las nuevas aplicaciones, y al mismo tiempo esto también obligó finalmente, las propias circunstancias de los cambios tecnológicos van obligando a las personas mayores a entender, por ejemplo, cómo manejar una plataforma como WebCT, Blackboard o Moodle, ¿no? Y finalmente aquí el reto es no tener el miedo finalmente de que por parte de las personas requieran estarse en un proceso de actualización y asumen este reto muchos de ellos. No sé si tenga más tiempo o hasta ahí llegó mi tiempo. Ya nos pasamos tantito, doctor, pero si Perdón. quiere termine su idea, no, no se preocupe, puede Bueno, y terminarla. entonces, ¿qué pasa que no, quien no asume este reto de incorporarse a las nuevas tecnologías? Pues simplemente, pues se queda rezagado, deja el Así es. trabajo, Ujú. pide su retiro. Y hay otros que han decidido, entre ellos yo, por ejemplo, decidí, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que aprender de nuevo? Porque la vida es Así es. cambio constante, cambio permanente, y la adaptación depende también de la actitud de los seres humanos frente a estas nuevas circunstancias, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Qué interesante lo que usted nos comenta, ¿no? Y esa parte que usted nos ejemplifica, el podernos adaptar a las nuevas situaciones y mecánicas que se presentan en la sociedad. Y bueno, y con ello vamos a dar la siguiente ronda de preguntas, por favor, para lo cual quiero leerles un poco algo que tenemos preparado para iniciar con estas preguntas. A pesar del inmenso valor del legado de nuestros abuelos, la transmisión de su sabiduría enfrenta desafíos en la sociedad actual. Los cambios en la estructura familiar, el ritmo de vida acelerado y la influencia de la tecnología han formado que nos relacionemos y nos comuniquemos de una forma totalmente diferente. En esta siguiente ronda me gustaría empezar a que reflexionemos estas preguntas que pueden dar origen a un debate, ¿no? Y por ejemplo, doctora Araceli, ¿considera que las nuevas generaciones están perdiendo la conexión con la sabiduría de sus abuelos? Pues creo que se relaciona mucho con la respuesta que dije en la ronda pasada. No considero que las nuevas generaciones estén perdiendo conexión con sus abuelas y abuelos de forma o de manera automática. Más bien creo que esa conexión se está transformando, está transmutándose y que no siempre estamos encontrando las maneras adecuadas para mantener viva esa conexión. Por supuesto que hay muchos obstáculos reales que habría que visibilizar, ya los decía también el doctor Esteban. Me parece que las diferencias de lenguaje y las referencias culturales, la velocidad con la que se circula la información hoy en nuestros días, o también las rutinas fragmentadas que tenemos como seres individuales, pero también en nuestras dinámicas familiares. Y a todo eso se podría como sumar que en algunos casos las abuelas y los abuelos ya no son vistos tampoco como referentes directos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos conocimientos que transmitían han perdido vigencia. Y lo entrecomillo, o sea, han perdido vigencia para pues muchas generaciones jóvenes, ¿no? Así que considero que habría que adaptar la forma de transmitir este legado, porque no significa maquillarlo para que se vea bonito, para que suene moderno, ni convertirlo únicamente en frases bonitas de Facebook o de redes sociales, sino considero que significa encontrar otros canales y formatos en donde las nuevas generaciones realmente se mueven. O sea, podemos irnos desde espacios comunitarios hasta las plataformas digitales, por supuesto, Ujú. y llevar ahí los aprendizajes, llevar ahí las historias, llevar ahí los conocimientos y saberes, pero no descontextualizados. Por eso le decía al inicio de mi intervención, no descontextualicemos lo real, porque eso real está lleno, por supuesto, de retos, está lleno, por supuesto, también de vulneraciones, está lleno, por supuesto, de complejidades. Entonces, estas historias, esta transmisión, esta conexión tiene que buscar otros canales, tiene por supuesto que buscar otras vías. No pensemos que esta desconexión está surgiendo de forma inmediata y de forma automática
y que depende específicamente solo de las jóvenes y los jóvenes, no, también qué están haciendo las otras generaciones para buscar estos espacios de conexión, ¿no? Así que considero que podemos desplazarnos muy bien a otros canales. Repito, desde lo comunitario hasta las plataformas tecnológicas y ahí posicionar estas conexiones desde la honestidad, que esta honestidad, repito, está llena de complejidades, de contradicciones, también de cosas muy bonitas, pero tenemos que reflexionar y para que esta conexión vuelva a surgir, ambas partes tienen que también participar, ¿no? No es únicamente responsabilidad de las jóvenes y de los jóvenes. ¿Qué está pasando también, como decía el doctor Esteban, cómo se están adecuando las generaciones de personas mayores a estas nuevas tecnologías, que es lo que ahorita nos está moviendo como sociedad, ¿no? Entonces, me parece importante esto. Estas nuevas generaciones tendríamos que buscar también otros canales y caminos, pero también las generaciones de personas mayores tendrían que buscar esos caminos y encontrarnos en un punto de conexión. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Y entonces, doctor Esteban, ¿cuáles serían los principales obstáculos para esta transmisión? Bueno, yo creo que a pesar de que es probable que haya otras fuentes de información digitalizadas, eh, y los chicos, por ejemplo, o las chicas, por ejemplo, cuando van a buscar información de cómo se prepara una comida, a veces ya no le preguntan a la abuela, le preguntan Sí. eh, a YouTube, ¿no? Y finalmente logran algunas cosas, por supuesto, y las llegan a preparar súper bien. Sin embargo, me parece que más que desconexiones, que sí las hay, por supuesto, pero también yo creo que en este diálogo intergeneracional o incluso intrageneracional, los abuelos han tenido la humildad de decir, oye, ¿y cómo utilizo el celular? Oye, ¿y cómo utilizo WhatsApp? Oye, ¿y Ujú. cómo utilizo Facebook? Y tú los ves experimentando con el celular, con los smartphones. Y esto me parece que ese es un ejemplo de este diálogo que se puede dar entre las generaciones con aspectos de la vida cotidiana. En otros casos, podemos encontrar diálogos entre distintas generaciones de cuando el más joven le pregunta, oye abuelo, ¿y cómo le hiciste para comprar la casa? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Qué es lo que más me convendría a mí? ¿Tengo que revisar tasas de interés, plazos? ¿En dónde tengo que poner la atención? Me parece que el diálogo intergeneracional tiene que partir de un supuesto básico de las sociedades humanas y que es el diálogo. El diálogo obviamente tiene que ser sin prejuicios, sin, digamos, con humildad, porque finalmente todos necesitamos escuchar a los demás para poder aprender. De tal manera que en la socialización no se aprende, digamos, llegamos a un mundo biológico, pero este mundo biológico tiene una extensión que significa justamente el aprendizaje depende de los demás también. Y en esta dependencia de los demás es cuando finalmente se puede dar este diálogo intergeneracional, ¿no? En ese sentido, pueden haber obstáculos si, digamos, aparecen algunos prejuicios relacionados con el, digamos, el hecho de que las personas de edad avanzada son necios, son tercos, no están dispuestos a la apertura. Y también si el abuelo pudiera decir, es que no tienen valores, es que no son respetuosos, es de que hablan con estridencia, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ambas partes se tienen que dar la oportunidad de un espacio como del diálogo que te permita finalmente entender el uno y al otro, ¿no? El otro está en una situación probablemente reconoce que es una etapa final de su vida, es muy probable, y el otro está en una etapa, digamos, o intermedia o en auge de su propio proyecto de vida. Creo que el tiempo se me ha terminado, ¿verdad? Ujú. Termine, termine, doctor, no se Y preocupe.
Y en ese sentido, me parece que los obstáculos intergeneracionales pueden ser muy similares a los de la política. Si no hay voluntad de diálogo, entonces nos perdemos la oportunidad de qué piensan los demás. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, licenciado Cristian. Entonces, ¿cómo podemos adaptar las formas de transmitir este legado para que sea relevante y significativo para los jóvenes de hoy, sin distorsionar su esencia? Bueno, yo pienso que hay muchos puntos de vista. El principal, que como mencionábamos aquí, la tecnología. Es uno de los principales, del cual, como ya están muy inversos los chicos en su celular, en su tablet, en su computadora, ya no le ponen atención a esas personas que tienen mucha sabiduría, tienen muchas cosas que darnos y en el cual nosotros los ignoramos, ¿no? Se va perdiendo también en las tradiciones, eso de las tradiciones, que es como dice el doctor, eso de estar conviviendo en familia, una comida en familia y poder platicar, preguntar al abuelo cómo hice esto, cómo hice lo otro, o dar consejos, pedir Ujú. consejos, para poder, pues, también nosotros tener ese poquito de conocimiento que ellos nos pueden brindar, ¿no? También hay que, ver, enseñar a los jóvenes también muy importante que escuchen a los adultos mayores, a los abuelos, y que no nomás sea para recibir consejos, sino también para experiencias, datos importantes de identidad, memoria, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar mucho en tanto niños, jóvenes y adultos, porque también los adultos ahorita también con eso de la tecnología nos movamos o nos afocamos a solamente el celular o algo y ya no tenemos esa comunicación entre todos, Sí. ¿verdad? Ya eso, y lo vas inculcando también tú a tus hijos, a las más generaciones, ya no hay esa convivencia con el adulto mayor. Entonces, yo creo que son partes fundamentales que no hay que perder esos valores, hay que ver esos valores que pues, nos inculcan responsabilidad, este, mm, respeto hacia el adulto mayor, que creo que se ha estado perdiendo también mucho el respeto hacia el adulto mayor. Digo, le hablo desde el punto de vista donde estoy yo, que Ajá, ya son sí. adultos que lamentablemente están en el abandono y que llegan ahí a la casa hogar y ahí se le trata de por lo menos darles ese valor que ellos merecen. Porque si tú pones a platicarte con un adulto mayor, te cuenta Ujú. muchas historias ahí y ahí dices tú, ah, no, pues sí, entonces no hay que hacer esto para no estar mal. Entonces, hay muchos abuelitos ahí que tienen muchos consejos, muchas historias y muchas anécdotas. El cual yo digo que lo principal es, yo como les dije hace rato, combinar la tecnología con la conversación. ¿Para qué? Para que pues pueden inventar blogs, pueden hacer tipo de actividades o dinámicas para poder que el adulto vaya de esos puntos de vista y esa experiencia al público también, porque se puede, se puede dar al público y que el público conozca todo ese conocimiento que tienen guardado ahí los adultos mayores, ¿no? Sí, porque acabamos de que aparte es el abuelo o el adulto mayor. Ujú. Digo, ya los que tengo no tuvieron hijos, no son, pero son adultos mayores, los consideramos abuelitos. Entonces, todo ese Sí. tipo de cosas es muy importante. Pero lo principal sería combinar la tecnología con el conocimiento o con la conversación. Muchísimas gracias, licenciado. Y fíjese que qué bueno que comenta esto, ¿no? Muchas veces aquí se mezclan muchas cosas, el tenerle paciencia, también los que sí tenemos una abuelita en casa y poder integrarlo, saber escuchar, ¿no? Que es lo que concluimos todo. Creo que el diálogo es parte fundamental para podernos integrar, ¿no? Sí, Se claro. anexan otros elementos, pero esta parte me recuerda un poco a las culturas prehispánicas, cómo ellos veían a los adultos mayores como una parte significativa para la comunidad, ¿no? Entonces, integrar eso nuevamente. Y hay otros proyectos y espacios en otros lugares, en otros países, en donde yo he visto que a los adultos mayores los integran, ¿no? Le dan mucha Como parte, importancia. ajá, exacto. Y qué bueno que lo comenta usted desde el ámbito donde está, ¿no? La casa hogar, que tiene mucho material para que nosotros como comunidad podamos Hay mucho explotar, ¿no? conocimiento ahí, Exacto. se puede explotar ese conocimiento y esa sabiduría de todos esos abuelitos que como ya han pasado crisis, más crisis que buenos momentos, Ujú. lamentablemente ya están ahí con alguna patología o algo y tienen mucho que dar, mucho que ofrecer. Pero a veces los olvidamos a los adultos mayores y pues lamentablemente
eso está pasando ahorita. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, eh, es importante cómo nosotros podemos honrar activamente el legado de nuestros abuelos y asegurar que su sabiduría continúe iluminando el camino de futuras generaciones. Y en esta siguiente ronda quiero preguntarles a todos ustedes, doctor Esteban, ¿qué acciones concretas pueden tomar las familias, las comunidades y las instituciones para valorar y preservar la corona de sabiduría de los abuelos? No tiene encendido su micrófono. Gracias, Perdón. doctor. Ujú, En principio creo que lo que habría que fortalecer son los espacios de convivencia y de diálogo que permitan en un primer momento, digamos, algunas actividades de entretenimiento. Y por otro lado, me parece que establecer reglas básicas de este diálogo a partir de escuchar y de respetar digamos, los distintos puntos de vista de los abuelos y también de los abuelos hacia los jóvenes. Porque los jóvenes luego critican con mucha frecuencia a los abuelos en el sentido de que son tercos, necios, ujú. eh, y en ese sentido, pues esto imposibilita finalmente el diálogo, ¿no? Creo que aquí habría que establecer estos espacios. Y creo que una acción que importante que pudiera abrir este diálogo es el hecho de reconocer de que los abuelos no son seres perfectos, sino que han cometido, igual que ellos, igual que los más jóvenes, igual que los medianos, de edad mediana, digamos, este, errores en distintos momentos de la vida, ¿no? Y cómo el error se convierte en un aprendizaje, ya sea para encontrar otras rutas, otras estrategias, otros métodos, o simplemente desandar, digamos, esa ruta. Me parece también que fundamentalmente entender que el recuerdo para el abuelo significa lo que hizo, lo que pudo hacer, pero también significa este recuerdo el compartir con otros y al mismo tiempo reconocer lo que ya no puede hacer, reconocer sus propios límites. Y este reconocimiento de los límites me parece que es muy importante que el entorno familiar comprenda esta situación. Ya no caminan a la misma velocidad que cuando tenían 30, 40 años, tienen que ir más lentos y a veces requieren de algunos apoyos. Y en ese sentido, creo que es muy importante mencionar que este reconocimiento de los límites es fundamental para que los abuelos se sientan, digamos, acogidos por la familia, protegidos por la familia. Porque bueno, finalmente hay muchas historias en el sentido de que la paciencia cuando fue papá era infinita. Y hoy finalmente lo que estaría reclamando es un poco de paciencia, porque el andar finalmente se vuelve mucho más lento, la salud se deteriora y en ese sentido, bueno, finalmente lo que estaría buscando es reconocer que forma parte de una familia. No es el patriarca, ¿no? De ninguna manera, pero finalmente es una voz autorizada por los aciertos, por los errores y por la posibilidad de seguir viviendo. E incluso él nos podrá transmitir hasta el momento de su muerte algún tipo de aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor. Licenciado Cristian, entonces, ¿cómo podemos construir puentes entre generaciones fomentando el diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores? Bueno, doctora, yo digo que fomentar mucho el diálogo directo. Y el diálogo directo es, a ver, ven, platiquemos, sentémonos a platicar y de ahí van a surgir muchas dudas y van a surgir muchas respuestas. Conforme también hay que complementar, como digo, sigo diciendo, con la tecnología. Con la tecnología vamos a poder hacer diferentes tipos Ujú. de dinámicas para poder que las nuevas generaciones y las viejas generaciones se complementen entre sí.
hay otro punto de vista que es bueno, que es también que entre ellos se hagan proyectos, a fomentar algo del ambiente, algo artístico, para que los dos tengan, tanto uno de puntos de vista bien, otros viejos y otros den puntos de vista nuevos, ¿no? Entonces son uno de los puntos importantes. Y la educación de valores, porque se está perdiendo los valores y sería bueno fomentar los valores que ellos nos pueden proporcionar. ¿Sí? Y celebrar la diversidad de saberes también. Hay que reconocer que los abuelos aportan mucha experiencia, Ujú. muchos puntos de vista buenos y los jóvenes pues deberían de innovar y ocupar herramientas modernas que puedan utilizar para poder que haya una buena comunicación entre adultos mayores o los abuelos y los jóvenes de ahorita. Es uno de los puntos importantes que se tendría que abarcar. Muchísimas ¿Sí? gracias, Lick. Y ahora, doctora Araceli, queremos escuchar. ¿Qué puede decirnos al respecto? Pues creo que voy a retomar un poquito con mi respuesta la primera pregunta de qué acciones concretas se podría tomar con las familias, las comunidades y las instituciones. Y no voy a mencionar a las familias porque coincido con el doctor Esteban, en donde pues necesitamos empezar por algo básico a nivel familiar, que es abrir los espacios reales para estas conversaciones o estos diálogos. Pero muy importante, sin imponer una voz, o sea, sin imponer una voz ni tampoco esperar que las personas mayores sean siempre las que tengan que enseñar, porque en este mundo de constante aprendizaje, también las personas mayores están ávidas de aprender y de escuchar a otras generaciones, ¿no? Pero me pasaría a un nivel comunitario. Y es que sí considero necesario porque estamos regresando a la comunidad. Sabemos que también pues ya hay otras dinámicas sociales, estamos envueltas y envueltos en transformaciones poblacionales y ahora también se piensa en este envejecer en la comunidad, ya no tanto en un esquema familiar o en un contexto familiar, sino también directamente con la comunidad. Y considero necesario que estos espacios creados a un nivel comunitario, y la comunidad somos todas y todos nosotros. Si nosotras y nosotros no somos nietos y nietas de una persona mayor, pues esa persona no es nuestra abuela y nuestro abuelo. Somos parte de la comunidad en donde habitan estas personas mayores. Necesitamos crear espacios de encuentro, como esta memoria viva, no solamente para tomar decisiones, sino también para posibilitar que estas decisiones sean tomadas desde las necesidades de las propias personas, porque este discurso de hay que empoderar, es que ¿qué vamos a empoderar? O sea, nosotros no podemos empoderar a otra persona, nosotras no podemos empoderar a otra persona. Si las condiciones estructurales no están para que la persona mayor pueda ejercer sus derechos y vivir con base en estos derechos, pues entonces tendríamos que regresar al punto cero, tendríamos que regresar al inicio que ha hecho falta a nivel comunitario, pero también ahí le he hecho a nivel institucional, porque no solamente a nivel institucional es de hacer una frase muy bonita o hacer un flyer muy bonito y empezarlo a difundir por esta fecha y mañana nos olvidamos de todo, ¿no? O viene el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, y nos olvidamos de todo. No, ¿qué estamos haciendo a nivel comunitario y a nivel institucional? Y me refiero al Estado en sus tres grandes líneas de acción: municipal, gubernamental y federal, de poder no solamente crear estos programas de transferencias monetarias, sino también que se puedan crear talleres, que se puedan crear espacios de encuentro en donde las personas mayores vivan esta ciudadanía y puedan gozar libremente de todos los derechos. Hay una ley general de los derechos de las personas mayores, pero Ujú. pareciera que pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces sí considero necesario que si tú que nos estás escuchando, pues no eres nieta o nieto de un abuelo o de una abuela, convives en la sociedad con muchas personas que pueden no ser personas mayores, pero tener pues rol de abuela o de abuelo, porque es un rol que se da, el abuelazgo,
pero también puedes convivir con otras personas mayores, vecinas, vecinos, en tus espacios laborales. ¿Qué estás haciendo tú entonces para que estas conexiones de las que tanto hemos hablado en este panel, pues puedan ser vividas de manera efectiva y de manera digna para todas y todos, sin importar ninguna condición? Entonces, ya no solo hablo hacia la responsabilidad de las familias, porque repito, coincido con el diálogo, sino hablo también a la responsabilidad que tendríamos nosotras y nosotros como ciudadanos, como seres sociales y a las instituciones, por supuesto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por todas sus aportaciones. ¿Y qué les parece si vamos a dar inicio a esta ronda de preguntas que nos hizo nuestro público, que le agradecemos que nos sigan a través de la página de Facebook oficial de la universidad? Y bueno, quiero compartirles las siguientes preguntas que nos realizan. Em, Doctor Esteban, apóyeme para poder contestar esta pregunta, por favor. ¿Qué tipo de historias son las más significativas? Bueno, pues historias significativas pueden haber en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando él tiene que salir de casa porque se va a casar, y tiene que resolver una serie de situaciones de dónde va a vivir. Y también muy probablemente se plantee cómo será la relación con su futura pareja. En otro momento es dónde va a trabajar, cuántos hijos va a tener, eh, o incluso antes, bueno, si es que tenía la oportunidad de estudiar, qué estudiar, en dónde trabajar, cuánto puede ganar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece que efectivamente los abuelos no dependen solamente de la familia. Estoy totalmente de acuerdo que también se requiere de la parte institucional. Y un pendiente por ahí es justamente el acceso a los servicios de salud. Este acceso a los servicios de salud es fundamental e incluso yo me atrevería a pensar en la posibilidad de crear un hospital exclusivamente para la Mm. atención de los adultos mayores, porque requiere de algunos cuidados que finalmente son muy distintos para un enfermo, digamos, con menor edad, ¿no? En ese sentido, me parece que sería muy conveniente que las instituciones ampliaran la cobertura de salud. Ahí tenemos un déficit muy importante. Y hay otros déficits, por ejemplo, también hay algunos datos del INEGI en donde casi, eh, digamos, todavía del total de adultos mayores en México, el 70% trabaja de manera o tiene un trabajo de manera informal. Son los mecanismos también que pudieran estar ayudando a fortalecer los ingresos, ¿no? de los adultos mayores. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Araceli, entonces, ¿son relatos de superación, anécdotas de la vida cotidiana o leyendas transmitidas oralmente? Yo creo que todo un poco. De todo lo que hemos estado hablando, pues más que ponerle un nombre, considero que, como había dicho al inicio de mi intervención, es la vida misma. Y pensemos, a mí me gusta mucho trabajar desde esta perspectiva de curso de vida, porque somos el resultado de múltiples trayectorias, es decir, cómo se entrecruza una trayectoria, por ejemplo, de pareja, ya lo decía el doctor Esteban, pero también cómo se entrecruza una trayectoria laboral, cómo se entrecruza una trayectoria de salud, de enfermedad y de atención también. Entonces, me parece que más que decir si son leyendas, si es un legado, si es una transmisión pura de oralidad, me parece que lo que las personas mayores nos dan y nos transmiten es específicamente la vida misma, que podemos sentirnos identificadas e identificadas con esto, pero también podemos tener puntos de desencuentro. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de envejecer ni de vivir nuestra vejez, ¿no? Por eso hablamos de una multiplicidad de experiencias. Y me parece importante seguir reflexionando en torno a esta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque gran parte de quizás el sesgo
epistemológico de cómo pensar a esta etapa del curso de vida es que se piensa desde la homogenización y algo que está ya muy demostrado es que es la etapa más larga del curso de vida. 60 años en México y pues conocemos a lo mejor alguna persona centenaria o de 90 años. Bueno, ¿quién vive 30 años en una sola etapa dentro del curso de vida? Entonces, si es la etapa más larga del curso de vida, pues por supuesto que está llena más de heterogeneidad que de homogeneidad. Entonces, me parece que esta vida misma es lo que se transmite y al transmitir la vida misma también ponemos en el centro pues las dificultades, los retos, los aprendizajes y todo esto que también decía el doctor Esteban, ¿no? La falla estructural en la atención a las personas mayores. Muchísimas gracias, doctora Esteban. Gracias, licenciado Cristian. Y bueno, vamos a dar pie o pauta para que podamos hacer la entrega de unos reconocimientos y agradecerles a los tres por estar aquí con nosotros. La verdad es que fue un tema muy interesante. Estábamos platicando con el licenciado Cristian antes de entrar a esta etapa de la transmisión, todas esas experiencias que hay en la casa hogar, ¿no? Así es. Pero bueno, quiero leerles un poco este reconocimiento que les hace la Universidad IEXPRO. Otorga el presente diploma a la doctora Araceli Denise Díaz Pedrosa por su destacada y valiosa participación como ponente en un programa de IEXPRO Café, una corona de sabiduría, la joya de nuestros abuelos. Muchísimas gracias, doctora. Aquí le tengo su reconocimiento que le haremos llegar. Gracias. Gracias a usted. Y del mismo modo, quiero hacer la entrega al doctor Esteban Salinas Ordaz. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted. Y bueno, para finalizar, también tenemos un reconocimiento para el licenciado Cristian López Miles. Muchísimas gracias, Muchas licenciado. gracias a ustedes por la invitación. Gracias, le hago entrega de su reconocimiento Gracias. y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Y bueno, ustedes. quiero decirles y recordarles a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de las redes sociales de la Universidad IEXPRO, a través de Facebook e Instagram, que son las cuentas oficiales que tiene la universidad. Y también recordarles que la Universidad IEXPRO cuenta con una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas, posgrados y por supuesto todos con una excelente calidad educativa. Y quiero hacerles una invitación para que el día 25 de septiembre a las 5 de la tarde nuevamente nos puedan estar contactando a través de otro IEXPRO Café con el tema El lenguaje de las manos, una comunicación extraordinaria. Y esto fue otra transmisión de IEXPRO Café. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el 25 de septiembre. No se lo pierdan. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.